Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Cifra alentadora el crecimiento de la economía en el último trimestre, 4.1%, pero no significa que el crecimiento de la economía sea el crecimiento de la distribución económica, que es otra cosa. Pero es muy importante que crezca. Ahora, en función de esta situación, algunos, como los empresarios de la siderurgia, aprovechan la excusa de la pandemia, a pesar que a ellos les fue muy bien, y con una debilidad, diríamos, de la UON, en la negociación, por lo menos en lo que se conoce como la rama 21, que negoció Caló, donde llegan al 50%, un poco más, del 50% de aumento, para venir acumulando lo que se perdió con la inflación, pero resulta que el 15% que le faltaba para llegar a ese 50% se va a hacer en 3 cuotas, enero, febrero y marzo. Y por supuesto, hay mucha bronca en la rama siderúrgica de la UON, y ya están protestando las comisiones internas de ese sector, no de toda la UON, sino del sector siderúrgico. Y esto es una demostración palpable de lo que decimos. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la distribución de la economía. Hace algunos programas, hablando con el gringo Castro, uno de los representantes de los movimientos sociales, nos decía que habían negociado de que 8.000 pesos que le iban a dar a los movimientos sociales se pasara a 16.000, que estaban en 13 para cobrar todo junto y 3 más que le iban a dar el mes de enero, pero que estaban peleando para que fueran 16. Hace ya un tiempo largo corregimos a Carbone cuando le decíamos, mira, no digas cifras de lo que van a cobrar los jubilados porque hasta ahora son todas versiones, y en aquel momento ya se hablaba de 8.000 pesos para las mínimas, pero después se desvaneció eso, aparecieron 5.000, pero claro, la inflación llegó a un 50% largo, cifras oficiales del índice. Y además, ante la evidencia de que los movimientos sociales iban a cobrar 16.000 pesos, ¿cómo iban a dejar a los trabajadores que aportaron toda su vida y que cobran la mínima con 5.000? Y entonces el presidente dijo lo que usted va a escuchar ahora. A todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. ¿Ok? Esto es solo lo que les corresponde. Es lo que les corresponde. Y es lo que podemos hacer. Después de 2 años muy difíciles, bueno, terminemos este año un poquito más aliviados. Esto es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes, felices de hacerlos, convencidos de que vamos en el camino correcto. Bueno, ahí vamos entonces, lo que podemos hacer es una cosa, lo que le corresponde no, porque al jubilado le corresponde vivir con dignidad y salir de la línea de pobreza en la que se encuentra, y el que cobra la mínima es indigente directamente. Pero está bien, está muy bien que puedan cobrar los jubilados de la mínima 8.000 pesos. Ahora, estamos en este mismo momento debatiendo todavía, y seguramente cuando termine el programa, si llegamos de casualidad, porque va a seguir el debate y la votación se va a cerrar entre las 8 y las 9 de la mañana, seguramente, por la cantidad de oradores que ha tenido desde el mediodía de ayer, donde hubo un cuarto intermedio y después siguió la sesión, donde se discute lo del presupuesto, que hasta el momento no están los votos para que se apruebe, pero como nunca se sabe, se están haciendo concesiones, sobre todo a los del interior, que aprovechan estas cosas para negociar. Uno pide un camino, otro pide una ruta, el otro pide lo que fuere, y se aprovecha para negociar esas cosas, y entonces el voto que era negativo pasa positivo o al revés. Claro, la sociedad se debate en sí misma porque hay algo que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, y que es que vivamos pensando
en los aumentos que tienen que pedir los dirigentes sindicales, en lugar de tener que el Estado decir, señores, no va a aumentar más nada, salen los funcionarios y dicen, calculamos que va a haber una inflación del 30%, 33%, que además nunca aciertan y siempre es más, y entonces son los primeros que contribuyen para que el que está escuchando diga, remarquemos por las dudas. Y esto lo llevó al general Perón en la tercera presidencia, en las charlas que daba cuando visitaba la CGT, a explicar un día extensamente este tema y decir, los dirigentes sindicales me piden no que les aumente, sino que no se escapen los precios. Es decir, que no se rompa el equilibrio, porque ¿para qué sirven los aumentos si después se evapora con la inflación? Entonces es muy difícil ser dirigente sindical en este momento, es muy difícil ser dirigente empresario, y es mucho más difícil ser ciudadano común y estar esperando que otros decidan para saber si le alcanza o no el salario. En esto, todos los argentinos, absolutamente todos, somos culpables del ritmo inflacionario. Porque cuando aumenta determinado producto, aumentaba, yo me acuerdo hace unos años, la lechuga a 40 pesos, que era una exageración, la gente iba y decía, tengo una gana de comer lechuga, iba a comprar la lechuga de 40 pesos. En lugar de decir, no, si yo la pagaba hace un ratito 5 pesos, ¿por qué la voy a pagar 40? Entonces, esta falta de conciencia en el consumo que tenemos los argentinos, que es de muchísimo tiempo atrás, y esto de no creer en nuestra propia moneda, que ha sido consecuencia de los tecnócratas de la economía, de los que nos decían con Martínez Dios y hacían campaña por los canales de televisión de todo el Estado argentino, hacía campaña, se sentaba un señor en una silla y se iba al suelo porque era nacional, y se sentaba otro y vivía confortable porque era importada, y esa conciencia la establecieron durante la dictadura con Martínez Dios de ministro. Y después apareció Domingo Felipe Cavallo, que dijo, dolaricemos, porque la gente vive pensando en dólares y hagamos la dolarización, y los aconsejó a los ecuatorianos que hagan eso, y lo hicieron los ecuatorianos, y ahora tienen inflación en dólares, pero además dependen de que la Reserva Federal le mande los billetitos, porque perdieron su moneda. Entonces, como los mismos predicadores de toda la vida dicen las mismas cosas, repiten las mismas situaciones, y son representantes genuinos de lo antipátrico, antipatria y antipático, las dos cosas, antipátrico, y entonces se transforman en los nuevos mensajeros que engrupen a los chicos que van a votar por primera vez, y lo hacen diputado a un personaje cachivache como Milei, que ahora está asistiendo al debate, pero ¿saben una cosa? No va a terminar, porque se va a Miami, porque tiene que dar una charla en un cine-teatro sobre las bondades del capitalismo en los Estados Unidos, que seguramente no saben nada de capitalismo. ¿Ustedes se dan cuenta? Nuestra representatividad. Y además, la pregunta del millón, ¿por qué nosotros tenemos de verdad que ver que en estas sesiones maratónicas de fin de año, que empiezan un día y terminan el otro, donde tenemos que imaginar y suponer que las mujeres y los hombres que están sentados allí son especiales, porque no necesitan de nada extraño para mantenerse horas y horas despiertos, cosa que es raro, y entonces se hace la política con una sociedad que duerme y descansa, y legisladores que supuestamente están despiertos, y que tienen y necesitan una maratón de un día, porque son más de 100 los que quieren hablar. Esto es como, ¿por qué la política se hace de noche, no? En lugar de hacerlo de día. Habría que decirle, el Congreso tiene que cerrar a las 7 de la noche y tienen que sesionar de día y de la claridad cuando la gente está despierta. Porque mientras usted duerme, ellos tejen y destejen. Y la verdad que tiene poca importancia lo que decidan. ¿Saben por qué? Porque el fundamental hecho de lo intrascendente
del Parlamento lo han hecho los propios legisladores, cuando permiten que los presupuestos sean modificados, antes por los ministros de Economía y ahora por los jefes de gabinete, que es decir, discutimos horas, sancionamos cosas, pero después le damos la facultad al Ejecutivo que cambie esas cosas. Y cuando el Ejecutivo está empeñado porque apareció un Rivadavia como Mauricio Macri y lo dejó enganchado en 44.000 millones, por ejemplo, en el fondo, más allá de las otras deudas que teníamos y que arrastrábamos, y entonces, por más que debatan hoy, por más que nos ocupemos nosotros de hablar de este tema, aunque usted no lo crea, la decisión no es nuestra, viene de afuera. Y entonces, esa necesidad soberana de haber dicho, vamos a investigar y después a pagar, si corresponde pagar, la venimos clausurando desde Alfonsín, que tenía la gran oportunidad de decir, un crédito de la dictadura no se paga porque es un gobierno ilegítimo, vamos a discutir y a debatir. Y no se hizo. Y cuando Grispu le dijo, hay que hacer esto, doctor, lo echaron a Grispu. Y así, sucesivamente, cada vez que teníamos la oportunidad de investigar la deuda, dijimos, bueno, pasemos a una segunda etapa. Y mientras los gobiernos liberales crearon la deuda, los llamados gobiernos populares después dijeron, nosotros venimos a pagarla. Entonces el aumento de los 8.000 pesos a los jubilados de la mínima está muy bien, los de 16.000 pesos a los movimientos sociales está muy bien, el crecimiento de la economía del 4.1% está muy bien, pero a nosotros nos importaría mucho más la soberanía política que nos dé una identidad para aspirar a la independencia económica, única forma de tener justicia social.